Hola, muy buenas. Soy Luisa, estudiante de Derecho. Hoy quiero compartir con ustedes un recorrido por algunos de los temas más relevantes del derecho internacional que hemos trabajado durante las semanas 10 y 11. Hablaremos sobre cómo funcionan los tratados, qué pasa si hay problemas con ellos, cómo se aplican en los estados y cómo interactúan con la Constitución colombiana. Vamos paso a paso para entender no solo las normas, sino también cómo se aplican en la práctica. Derecho de los tratados. Comenzamos con el derecho de los tratados. Un tratado es básicamente un acuerdo entre dos o más estados, mediante el cual se comprometen jurídicamente a cumplir ciertas obligaciones. Por ejemplo, el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Es un tratado donde los países se comprometen a reducir sus emisiones contaminantes. Ahora, ¿qué pasa si un estado quiere aceptar el tratado, pero no cierto punto? Ahí entrarán las reservas. Una reserva es una declaración unilateral que hace un estado cuando firma o ratifica un tratado. Para decir, yo me comprometo con este tratado, pero no me obligo por completo en este punto en específico. Por ejemplo, Estados Unidos puede aceptar sobre derechos del niño, pero hacer una reserva sobre el artículo que prohíbe la pena de muerte, si en su legislación aún se permite para ciertos delitos graves. Eso sí, la reserva no puede ir en contra del objeto y fin del tratado, es decir, no puede vaciarlo de sentido. Si un Estado hiciera una reserva que contradice los principios del tratado, los demás pueden rechazarla o considerar que ese Estado no forma parte de este. Pasemos a la interpretación de los tratados. Cuando un artículo es ambiguo o puede tener varias lecturas, es necesario interpretarlo. La regla principal es interpretarlo de buena fe, según el sentido común de las palabras, teniendo en cuenta el contexto y el propósito del tratado. Por ejemplo, si un tratado habla del uso razonable del agua, debemos entender qué significa razonable en el contexto del tratado, en lugar de aplicar una definición estrictamente técnica o distinta. Si el texto no es suficiente, se puede acudir a los trabajos preparatorios, es decir, a los documentos y actas de las negociaciones que llegaron al tratado. Esto ayuda a entender el qué querían decir originalmente las partes. También puede ocurrir que los tratados necesiten ser modificados. Esto puede suceder por cambios tecnológicos, sociales o políticos. Ahí hablamos de enmienda o modificación. La enmienda es una reforma que afecta a todos los estados aparte. Por ejemplo, si se enmienda un tratado comercial para incluir nuevas reglas sobre comercio electrónico. La modificación puede ser entre algunos estados sin afectar a los demás. Finalmente, tenemos los casos en que un tratado deja de ser válido. Eso puede verse a varias razones. Por ejemplo, si se descubre que hubo coacción sobre uno de los países en el momento de firmarlo, el tratado puede ser declarado nulo. También puede terminar si las circunstancias cambian radicalmente. Supongamos que dos países firman un tratado para navegar sobre un río compartido, pero años después ese río se seca permanentemente. La base del tratado desapareció y por lo tanto puede terminarse. Y en casos urgentes, los estados pueden acordar aplicar provisionalmente un tratado. Esto significa que comienza a surtir efectos antes de completarse el proceso formal. Por ejemplo, cuando se firma un tratado de paz, se puede tratar algo provisional para evitar enfrentamientos en lo que los parlamentos lo aprueban. La segunda parte, la aplicación por los estados. Pasemos ahora a cómo se aplican estas normas dentro de los estados. Un principio fundamental es el de buena fe. Los estados deben cumplir lo que prometen, no solamente en apariencia, sino con sinceridad y compromiso real. Pero esto no significa que el tratado entra automáticamente en rigor dentro del país. Depende si el país es monista o dualista. En los países monistas, los tratados entran en vigor directamente tras su aprobación. En los países dualistas, como Colombia, el tratado necesita aprobado por el Congreso y luego incorporado mediante una ley. Aquí entra el concepto de self-executing y non-self-executing. Si una norma del tratado es self-executing, los jueces pueden aplicarla directamente. Por ejemplo, si un tratado establece que toda persona tiene derecho a un abogado desde el primer momento de su detención
y está redactado claramente, los jueces pueden aplicarlo directamente sin más. Pero si la norma necesita desarrollo adicional, por ejemplo, si dice que el Estado debe garantizar medios adecuados para el acceso a la justicia, entonces se requiere una ley o reglamento interno. Esto sería una norma non-self-executing. Además, la aplicación es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. Los jueces, los congresistas, los ministerios e incluso los gobiernos locales deben colaborar para cumplir estas obligaciones internacionales. Por ejemplo, si un tratado obliga a proteger una especie en peligro, una alcaldía no puede permitir su caza solamente porque lo diga una ordenanza local. También hay que prestar atención a los conflictos normativos. ¿Qué pasa si un tratado dice una cosa y una ley nacional dice otra? Ahí se aplica el principio de prevalencia del derecho internacional, siempre que el tratado haya sido incorporado adecuadamente. La última parte, 3. Parte de constitucionalidad y tratados. En Colombia, los tratados tienen una posición muy particular. Después de ser negociados por el gobierno, deben ser aprobados por el Congreso y luego pasar por un control previo de la Corte Constitucional. Solo después de eso pueden ser ratificados y entrar en vigor. Una vez ratificados, los tratados deben jerarquías superiores a las leyes ordinarias, pero ordinarias a la Constitución. Esto significa que una ley no puede contradecir un tratado, ni un tratado la Constitución. Pero hay una excepción muy importante, el llamado bloque de constitucionalidad. Este bloque incluye ciertos tratados internacionales, como los de derechos humanos o derecho internacional humanitario. Ese se considera parte del contenido constitucional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos forman parte de ese bloque. Eso significa que si una ley contradice alguno de esos tratados, la Corte Constitucional puede declararla inconstitucional. Este mecanismo fortalece la protección de derechos fundamentales y obliga al Estado a cumplir con estándares internacionales, no como sugerencias, sino como verdaderas normas constitucionales. Como podemos ver, el derecho internacional no es ajeno al derecho interno. Los tratados, su interpretación y su relación con la Constitución tienen efectos concretos en la vida jurídica de los Estados. Colombia, a través del bloque de constitucionalidad, refuerza su compromiso con los derechos humanos, el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la supremacía de la Constitución. Gracias por ver este video. Espero estas reflexiones y la información sea útil. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.